como les decía, el mensaje es el poder de la palabra de Dios. Y cantamos hace un ratico esa bella canción, La palabra de Dios es viva, y está basada justamente en Hebreos 4:12. Y la palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los cristianos celebramos en este mes el mes de la Biblia. Y aunque muchos son los que la consideran obsoleta, entre ellos personas muy prominentes a nivel mundial, usted y yo sabemos que la palabra de Dios es de una actualidad realmente impresionante, al punto que todo lo que ella dice en su palabra, el Señor se ha cumplido, se cumple y se cumplirá, porque es palabra de Dios. Y bien sabemos que el Señor nos dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Definitivamente nosotros sabemos que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso. Y encontramos en esta porción de Números 23:19 una declaración que realmente es muy cierta sobre la Biblia y la naturaleza inmutable de Dios, un Dios que nunca cambia. Porque cuando Dios habla, sus palabras son verdaderas, y cuando hace una promesa, Él la cumple. Es por eso, amados hermanos, que usted y yo debemos apropiarnos de las más de 3.000 promesas que el Señor nos ha dejado en la Biblia y creer que se harán realidad en nuestras vidas. Pero hay una demanda de parte de Dios, y es nuestra obediencia y también que creamos en sus promesas. Ahora, yo sé que muchos de ustedes saben por qué se celebra el mes de la Biblia, pero qué bueno poderlo recordar. Celebramos el mes de la Biblia porque el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero, sacerdote, monje y teólogo alemán, fijó en la iglesia del castillo de Wittenberg las 95 tesis que estaban en contra de las indulgencias que la Iglesia Católica había impuesto y las vendía con el propósito de, según la Iglesia Católica, reducir el castigo temporal de las personas que iban al purgatorio. Por lo cual muchas personas las compraban porque querían que sus familiares fallecidos pudieran salir de ese lugar y llevarlos hasta el cielo. Cosa que realmente es un engaño, es una mentira. Y usted y yo lo sabemos, al igual que Lutero también lo expresó. El único que tiene poder para darnos salvación y vida eterna es el Señor Jesucristo. Y nosotros debemos recibirlo de manera personal, es decir, estando con vida. Es por eso que es importante que nosotros compartamos de Cristo a donde quiera que estemos, llevar a las personas para que se arrepientan genuinamente y que repitan la oración de fe y de esta manera poderlo recibir y tener salvación y vida eterna. Otra cosa es que nadie puede recibir a Cristo a nombre de otra persona. Eso no es correcto. La oración es personal. Y recordamos lo que nos dice la palabra en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El diccionario
nos habla de la palabra poder. Y poder es tener la facultad o la potencia de hacer algo. Pero también busqué qué significa poder bíblicamente. Y es un valor positivo que crea, que libera y que salva. Y se manifiesta como sabiduría. Y es una fuerza que es ilimitada, porque es de Dios, porque es la manifestación de ese poder de Dios y de la gloria de Él. La palabra de Dios tiene poder. Y usted y yo hemos visto ese poder en acción, mediante los milagros, las señales y prodigios de los que de pronto nos comentan, de sus testimonios, y también de los que hemos visto y de los cuales usted y yo somos testigos. La Biblia es, y sabemos, fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, la invitación que les voy a hacer es que consideremos 4 puntos que me parece muy importante respecto del poder de la palabra de Dios. Y el primero es que la palabra de Dios tiene poder para crear. Vamos entonces al libro de Salmos, al capítulo 33, Salmos 33, versículos 6 al 9. Salmos 33, versículos 6 al 9. Versículos 6 a 9 dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Teman Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Dios simplemente habló y todo lo que él dijo se cumplió y lo sigue haciendo aún ahora. Y así como acabamos de leer en esta porción del Salmo 33, la palabra que Dios habló a la creación allá al comienzo en Génesis, para hacer todo de acuerdo a la voluntad de Él, simplemente Dios habló. Y es así como encontramos en Génesis 1:31, para los que toman nota, y dice la palabra de Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que todo era bueno en gran manera. Dios vio que todo lo que hizo era bueno y que era bueno en gran manera. Porque la palabra de Dios reside en la verdad que proclama y se hace realidad de acuerdo con lo que Él está expresando. La Biblia, al ser inspirada por Dios, nos enseña, nos forma y nos guía. Y es eso mismo lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Se me perdió Timoteo. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia nos da también a nosotros la capacidad de reprobar y de reprender todo aquello que no es de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo lo que el Señor nos enseña, todo lo que está contrario a Él, nosotros lo podemos ver, dimensionar, entender y comprender y decir que eso no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso no está de acuerdo con lo que dice la palabra. Por consiguiente, nosotros, usted y yo, podemos conocer la voluntad de Dios y así mismo hacerla.
El segundo punto para tratar es que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Y transformar quiere decir hacer cambios a alguien o a algo. Y yo creo que esa es una de las características de Dios. Y yo creo que aquí estamos, un grupo de personas a las cuales Dios está transformando permanentemente. La palabra de Dios tiene poder porque solo Dios puede transformar vidas. La palabra de Dios es el alimento para nuestras almas. Y de verdad, hermanos, ¿cuánto necesitamos estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos alimentarnos diariamente con la lectura de la palabra para el crecimiento espiritual y también de nuestra alma? Les invito para que vayamos a la carta de Pedro, segunda de Pedro 1, 19 y 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y nos dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, como dice, es una lámpara y nos confirma el Salmo 119, 105, cuando nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar y obviamente cambia también nuestra manera de vivir. La palabra de Dios nos muestra el poder transformador cuando nosotros leemos Romanos 12, 2, cuando nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es una renovación completa que hace Dios en nosotros, cuando empieza a realizar esos cambios, cuando usted y yo le permitimos que lo haga. Pensemos en Pablo de Tarso, cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, que se relata en Hechos 9, cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él reconoce que era un ser superior el que le hablaba. ¿Qué quieres que le enseñe? Él fue transformado en perseguidor a defensor de cristianos. Por eso al comienzo no le creían. Sin embargo, Dios lo usó de una manera sobrenatural. Como vemos, hermanos, la Biblia es un espejo que nos muestra realmente los cambios que usted y yo podemos llegar a tener. Hay muchos que han avanzado bastante, a otros nos falta, pero lo más seguro es que si nosotros aceptamos ese poder transformador de Dios, podemos definitivamente saber que el Señor hará cosas grandes y maravillosas. La transformación muchas veces no es instantánea, sino que tiene un proceso. Y en esos procesos a veces hay altos y hay bajos. Pero no por eso debemos quedarnos comentando, sino continuar. El Señor siempre nos da la oportunidad de que le busquemos a Él y Él hará esos cambios.
Debemos acercarnos a la palabra, buscar la palabra. Dios nos habla permanentemente para que seamos alineados y transformados de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios porque nos nutre, nos abre el entendimiento y transforma a quienes como usted y yo estamos dispuestos a enriquecernos con lo que nosotros encontramos aquí en la palabra. Es por eso, amados, que recordamos lo que Jesús expresó allá en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros, aquí en nuestra congregación, y ustedes, la gran mayoría lo saben, hemos sido personas que hemos sido instruidos en la palabra. Este año hemos tenido como un stand-by, pero yo estoy segura que el próximo año se van a continuar con los estudios bíblicos. Y esto ha sido maravilloso para nosotros, porque la lectura de la Biblia definitivamente nos insta, nos invita para poder ver la acción de Dios cuando nosotros dependemos de Él. Para saber la verdad es necesario estudiar la palabra, meditar en ella. Y es muy cierto que cuando nosotros escudriñamos y entendemos la palabra, entendemos ese poder de Dios manifiesto, porque sabemos que Jesucristo es la verdad. El apóstol Juan, cuando hablaba con los griegos hablaban mucho del logos, y ellos querían saber qué era el logos. Y esa es una palabra que el Espíritu Santo puso en la mente del apóstol Juan para llegar a ellos y le dijo, yo conozco el logos, y el logos es una persona. Esa palabra es una persona. Y esa fue una de las herramientas usadas por él, una estrategia que el Señor le dio a Juan para llegar a los griegos y hablarles de Jesucristo, el hombre Jesucristo que se hizo carne, el verbo de Dios hecho carne. Dios, yo le pido a Dios que nos dé sabiduría a todos. Tenemos en mente, y eso hablamos el jueves en Damas, que necesitamos compartir de Cristo. No solamente aquí dentro de la iglesia, sino que tenemos que salir a hablar con la gente. Y que no sea solamente María Antonia, Julián y el grupito que les acompaña, Vilma y otras personas los días sábados, sino que también podemos hacerlo en nuestro vecindario y dar el testimonio de nosotros, de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Yo creo que tenemos muchas cosas para contar. Y yo le pido a Dios que nos dé sabiduría para que podamos tener esas estrategias, así como esos varones del Antiguo Testamento, o del Antiguo Testamento, no de la iglesia primitiva. Estos apóstoles, Juan, el mismo Pablo, que hablaron de la palabra de Dios. Y que Dios les dio de nuevo para hacer esos canales de bendición. Es que Dios quiere tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. Y si así lo hacemos, nosotros podemos conocerlo más profundamente. Y nos dispondremos a vivir de acuerdo con sus planes y sus propósitos, porque los planes de Dios para usted y para mí son planes de bien y no de mal. Nos nutrimos con esa palabra, con ese poder transformador, porque entre más conozcamos a Dios, más fuerte y profunda será nuestra relación con Él y seremos testimonio delante de muchos. En tercer lugar, la palabra de Dios tiene poder para sanar. Les invito para que vayamos a Salmo 107:20, por favor. Salmo 107:20. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
Esto me ha llamado mucho la atención, porque efectivamente usted y yo sabemos que la palabra de Dios tiene poder para sanar. Pero el Señor agrega aquí en la palabra y los libró de su ruina. Yo sé que cuando uno tiene alguna enfermedad, hay muchos gastos para poder buscar la salud. Y en nuestro medio así es. Entonces el Señor tiene poder para sanarnos y yo le creo a Él. De tal manera que no vamos a estar en ruina, sino que podremos ser testimonio de la sanidad que Dios hace. Yo sé que hay personas que de pronto están enfermas, como en el caso personal, que quizás no se nota que tenemos enfermedades, pero yo tengo una situación de salud. Y el martes que estuve, que le doy gloria a Dios, ese también es otro testimonio, pude tener la cita de disponibilidad. Dios me abrió la puerta y el médico, ya tengo la orden de cirugía de columna, pero yo quiero, y le dije al Señor, yo quiero una segunda opinión. Y hoy le dije, Señor, yo te ruego, para ti no es imposible, endereza esa columna, Dios, y abre ese L5, ese canal, y estoy creyéndole a Dios. Y así, yo sé que muchos de nosotros, que de pronto estemos con dolencias, mire, el Señor quiere sanarnos y puede sanarnos y quitarnos la ruina. Porque es que a veces usted le formulan ahí, usted va a la EPS y le mandan unos medicamentos adecuados, pero a veces los médicos son pues, formales con uno y le dicen, mire, pero si puede comprar esto otro por su cuenta, hágalo. Tenemos el Dios Todopoderoso, que es mejor que cualquier medicina, que es mejor que cualquier médico, con perdón de Lili, porque ella es usada por el Señor, yo sé, pero tú sabes que así es. El Señor es poderoso. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no sanaba por sanar, o porque de pronto anhelaba fama. Ay, no, allí viene el sanador. Vamos donde Jesús, que es el sanador y quizás todo creído que le dieran reconocimiento, ¿no? Jesús no lo hizo así. Él sanó a cojos, a ciegos, paralíticos, mudos, le dio vida a muertos. Él sanó a todos los enfermos que vinieron a su presencia. Pero siempre, siempre se aseguró de que la gloria se la dieran a Dios Padre. Yo digo, qué ejemplo de humildad tan grande el de Jesús. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Hace unos días hablaba con una persona y ella me decía, hablando de un pastor muy reconocido a nivel mundial. Y ella estuvo hablando acerca de la sanidad, de cómo Dios sana. Y él le dijo, yo también sano. Yo he resucitado muertos. Y ella le decía, usted no, Dios lo usa, no, yo. Entonces digo, ¿qué es ese orgullo? Cuando el mismo Señor Jesús le daba la gloria al Padre. De verdad que a veces nosotros, entre más, a veces como que Dios nos usa, como que ya no lo necesitamos, como que ya usted no me sirve, Dios. Y eso no es así.
dependencia de Dios. Y esto solo lo podemos lograr, hermanos, cuando nosotros estamos postrados a los pies de Él cada día. Somos instrumentos en sus manos. Siempre recuerdo un ejemplo, y yo creo que lo he compartido con muchos de ustedes. Nosotros somos un lápiz que el Señor usa como esa persona que dirige la orquesta y que de pronto está la orquesta lista para dar el concierto y se pone a mirar y resulta que se le quedó su varita. ¿Y qué hace? Encuentra un lápiz y con ese lápiz dirige la orquesta y queda la sinfonía perfecta. Termina y él coge ese lápiz y lo deja por allá a un lado. Eso somos nosotros, solamente instrumentos en las manos del Dios Todopoderoso. Mateo 8, les invito para que vayamos a Mateo 8. Mateo 8, de los versículos 5 al 10. El título que tiene mi Biblia es Jesús sana al siervo de un centurión. Y dice la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ven y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ven y como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este centurión romano, me imagino, él con tantas personas bajo su mando y aún en su misma casa, pero iba a pedirle al Señor sanidad por ese criado, aquel que consideraba importante. Y una humildad le dice al Señor en el versículo 8, no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. El Señor le reconoce la fe de este varón y le dice, ven. Y lo más maravilloso que dice en el versículo 13 es que en la misma hora que el Señor le dijo a él de la sanidad de su criado, en esa misma hora el criado sanó. Hoy son muchas las personas que experimentan sanidad de parte de Dios. Y no solamente son enfermedades físicas, la sanidad también puede ser emocional, espiritual. La pregunta que doy con todo mi corazón, le digo a cada uno de ustedes, hermanos, ¿quieres salud en tu corazón? El Señor puede sanarme. El Señor puede sanarme. El Salmo 34, 18 nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Y la palabra de Dios
que nosotros, esa palabra yo creo que nosotros la sabemos y la repetimos y el Señor mismo nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y no es una sugerencia. Si ustedes quieren, pueden venir y yo los puedo sanar. No, nos ordena, es imperativo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejar de nuestras cargas, porque como Él lo expresa en su palabra, nos hará descansar. ¿Por qué entonces tenemos que cargar con esos problemas, con angustias, con situaciones difíciles? Hoy acabamos de escuchar el testimonio de María Paula, que de verdad yo le doy muchas gracias a Dios por tu vida, María Paula. Él es un milagro sobrenatural de Dios. Sabemos de la salud de Doña Piedad y estuvimos orando. Doña Piedad está en casa ahora. Y así cada uno de nosotros tiene testimonios para glorificar y exaltar a Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que cargar con esos problemas? Cuando Él nos dice que vayamos a Él, entreguémosela, pero no se la entregamos y luego cuando volvemos a casa, ay, ¿verdad que yo tengo esta porque igual me echo la carga encima? No, se la dejamos a Él, soltar todo eso, Él verá cuándo lo hace. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, olvidarnos de nuestras circunstancias cuando se las hemos entregado al Dios Todopoderoso. Él hará. Por eso, hoy yo le decía al Señor, no te entrego mi situación de salud. Él la conoce, como conoce la de todos y cada uno de nosotros. Y Él nos dará la sanidad. John Newton, un varón inglés, él fue, en las épocas de la colonia, él fue un hombre traficante de esclavos. Pero pasó el tiempo, él se convirtió al cristianismo. Obviamente que él dejó esa práctica que él vivía y se volvió un cristiano de conformidad con la palabra. Y él tenía un consejo que me pareció tan interesante y dice, lee la Biblia, no como un abogado leería un testamento simplemente para conocer su contenido, sino léelo como el heredero, como la descripción y prueba de su herencia, de su patrimonio. Y realmente este es un buen consejo. Y nosotros tenemos la herencia y la cargamos aquí en nuestras manos cuando venimos a nuestra congregación y seguramente en casa también la leemos y está en Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, esta es nuestra herencia y hay promesas de las que nos hemos apropiado y Dios se ha manifestado con poder dándonos la respuesta, que muchas veces nos quedamos maravillados porque pareciera que fueran imposibles, pero tenemos, nuestro Dios es un Dios de imposibles. Y en cuarto lugar, recordemos la porción con la que iniciamos nuestro tema, Hebreos 4:2. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder que no tiene ciencia alguna ni tampoco creencia para sanar, para reparar, para restaurar, para perdonar, incluso para dar vida. Solo la palabra de Dios se hace viva en cada uno de nosotros. Entendemos que la palabra de Dios es viva porque el Dios vivo sigue trabajando a favor de cada uno de nosotros para que esas promesas que nos ha dejado se cumplan. La palabra de Dios tiene poder porque cumple todo lo que tiene que cumplir. Es decir, que si Dios lo ha prometido, podemos tener la certeza plena
de que se cumplirá sin falta. Y muchas veces se cumple de manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos, porque Él es soberano y hace las cosas como Él estima conveniente. Miremos Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y nos dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La palabra de Dios tiene poder porque no es una colección de palabras o un medio para que Dios comunique ideas. Y como yo digo, la Biblia, nuestra Biblia no está llena de un libro que está lleno de palabras para formar ese libro y bueno, vaya la Biblia. Es palabra de Dios. Tiene el sello característico de Él y Él se hace responsable de todo lo que está allí escrito. La palabra de Dios es viva, cambia vidas. La palabra de Dios actúa en cada uno de nosotros con una precisión, como un cirujano usa el bisturí, que sabe qué es lo que tiene que hacer. La palabra de Dios revela quiénes somos y lo que realmente somos nosotros, lo que somos usted y yo. Además, la palabra de Dios, son muchas las citas que nos habla de la palabra de Dios, pero hay una que yo creo que como hijos de Dios la entendemos bastante y de pronto la decimos mucho, y es Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que me envíe. ¿La creemos, hermanos? Esa palabra es contundente. Esto quiere decir que Dios es soberano y que la promesa que Él le ha dado a usted y la cual usted se ha apropiado se cumplirá. Yo en algunas ocasiones comenté que, y yo he dicho a varias personas esa palabra, y yo la tomé y pasó el tiempo y nunca la vi, pasaron los años y yo decía, no, yo creo que esa palabra no era para mí. Y en el año 2023 nosotros pudimos verla esa realidad. O sea que no necesitamos de la palabra que Dios le ha dado a usted. Créanlo, porque Dios cumple lo que dice. Dios es soberano y la promesa que Dios nos ha dado de que Él cumplirá lo que Él quiere y no necesariamente lo que yo quiero, mis antojos. No. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, nosotros podemos salir y compartir la palabra con alguien con el propósito de que conozca de Cristo y quizás la persona está muy entusiasmada y nos escucha y ay, qué chévere y todo, pero cuando llegue el momento de que tome la decisión, la persona le dice a uno, no, no me llama la atención, decide no aceptar a Cristo. Podemos decir que la palabra de Dios fue nula. ¿Qué opinan ustedes? La palabra de Dios no fue nula. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos hecho la tarea. Tenemos la gran comisión. Y como nos decía el pastor, Dios quiere que nosotros estemos afuera, hablándole a muchos. Hay estrategias. María Antonia y Edilma se fueron a Cosmocentro en esta semana y fue algo maravilloso y de verdad digo, eso podemos hacerlo. A mi casa todo el que llega, mejor dicho, también caerá y cae. Y yo, así nos pasa. A veces el enemigo nos quiere como detener, ¿no? Y yo pienso que parte de lo mío, de pronto a veces esa imposibilidad que tengo para caminar a veces con la soltura que antes lo hacía y sin las dolencias,
es como parte de las estrategias del diablo, pero hoy sí ahí está vencida en el nombre de Jesús. Sí, tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo podemos concluir, hermanos? Hemos visto y apenas hemos nombrado 4, pero eso tiene un poder extraordinario. Tiene poder para crear, para transformar, para sanar. Y nos insta para que le escudriñemos y que la pongamos por obra para servirle a Él con todo nuestro ser. Y hay una frase de Martín Lutero, algo que él expresó que quiero terminar con ella, y dice: la Biblia es viva, me habla. Tiene pies, corre tras de mí. Tiene manos, me atrapa. Y yo le digo: gracias, Señor, porque me hablas a través de tu palabra. Gracias, Dios, porque la Biblia tiene pies, corre tras de mí, pero no me voy a ir corriendo, sino que me detengo para que me atrapes, para que me abraces y para que me uses, Señor. Y es lo que pido a Dios también por nosotros, cada uno de sus hijos. Que el Señor nos ponga en el corazón y en los labios a hablar de Él a donde quiera que estemos. Y que nuestro testimonio traiga a muchos a tus pies. Son tiempos especiales. Y si nos hemos quedado este remanente, es porque Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Dios está tomando una foto, hermanos, en este momento. De manera que yo le doy muchas gracias a Dios. Y yo les invito para que oremos, pongámonos de pie, por favor, y démosle gracias a Dios, Padre Celestial, muchas gracias, porque tú te mueves con poder en medio nuestro, Señor. No es en vano, Padre, que en este mes justamente, Dios, tengamos el mes de la Biblia, cuando el mundo está celebrando el Halloween y vemos las consecuencias de ello, porque son muchos los niños que están siendo afectados. Señor, danos la sabiduría, Señor, y permite que podamos hablar con mamás, con papás, con profesores, Señor, para que cuiden los niños. El Señor dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y antes de presentarnos un niño, más le valiera que se colocara una piedra de molino al cuello y se lanzara al fondo del mar. El Señor no se ha olvidado de nosotros. Y si nos tiene aquí es porque todavía la obra que ha comenzado no la ha terminado. Y eso es lo que yo le digo a él. Permíteme, Dios, poder hacer esa obra que tú tienes. Yo no sé cuál es la necesidad que usted tiene, mi amado o mi amada. No tener la plena seguridad que esa situación que junto le el Señor ya responde. No sé qué es, pero Dios, poder de Dios en su palabra, te dará la respuesta. Más pronto de lo que te imaginas.